La idea es, bueno, contar un poco cómo funciona una unidad de dolor, quizá más que cómo funciona una unidad de dolor, mi perspectiva, ¿no? de qué es una unidad de dolor y cómo yo, bueno, pues hace ya unos años, 2003, 2004, empecé a, bueno, a promoverme, a promover el tema, ¿no? de tratamiento de dolor. Para ello, vamos a ver un poquito cómo es la situación actualmente en Humana y una serie de reflexiones mías y cómo me organizo yo el trabajo. Y luego un par de casos clínicos en los cuales, luego, si tenéis dudas a lo largo de lo que sea, podéis ir escribiendo las preguntas y al final las resolvemos todas. Respecto a qué es una unidad de tratamiento de dolor, bueno, pues son unidades asistenciales, son unidades médicas, unidades de apoyo principalmente. Son especializadas en la atención de pacientes con patologías dolorosas y que normalmente son pacientes que no responden a tratamientos o terapias convencionales. Las unidades de dolor se nutren en Humana de dos tipos de pacientes. Pacientes de dolor muy intenso o pacientes con dolor quizá no tan intenso, pero no controlado, ¿no? Esos son sus dos pacientes de origen. Es una unidad que siempre es multidisciplinar y eso es el abordaje del dolor crónico, y hay que enfocarlo desde el punto de vista multidisciplinar. No tenemos una única opción de tratamiento. Muchas veces necesitamos apoyarnos en otras especialidades, ya no solamente para el tratamiento en sí, sino muchas veces para el diagnóstico. Así que eso es algo que nos tiene que quedar claro y algo que tenemos que ver un poco también nosotros en veterinaria, a ver cómo lo podemos organizar, ¿no? Actualmente están integradas dentro de un centro hospitalario, aunque esto no siempre ha sido así, ¿vale? A ver si sacamos el puntero. Actualmente, como os digo, se incorporan prácticamente todas dentro de un centro hospitalario. Muchas veces empezaron en monoconsultas. De hecho, el origen un poco de las unidades de dolor se deben a John Bonica, ¿no? John Bonica hace muchísimos años, allá por el año 1954, empezó a ver bueno, pacientes con dolores crónicos asociados a problemas de guerra, pacientes relacionados con amputaciones, pacientes con politraumatizados de la Segunda Guerra Mundial, en el cual ese dolor ya se había instaurado, ya había pasado tiempo desde que había aparecido la patología y suponía una pérdida de la calidad de vida muy marcada en esos pacientes. Y de ahí empezó a trabajar. John Bonica era un anestesiólogo con una gran implicación en tema de dolor y de hecho posiblemente sea su libro de manejo de dolor sea uno de los pilares, ¿no? del, del estudio de dolor crónico. Bien, pues desde ahí hasta la actualidad ha evolucionado mucho. Actualmente hay 3 niveles de especialización. Las monográficas, digamos que es la que podríamos tener nosotros en el ámbito veterinario más frecuentemente, y es aquellas o de ámbito hospitalario o a nivel de clínica que principalmente están basadas en un clínico, y ese clínico intenta desarrollar la parte de diagnóstico, aunque en Humana gran parte del diagnóstico ya viene hecho por otras especialidades, y lo que hace es pautar el tratamiento. Desde ahí a las multidisciplinares, en donde dentro de la propia unidad de dolor hay neurofisiólogos, hay neurólogos, hay rehabilitadores, en el caso humano también hay psicólogos, hay anestesiólogos, por supuesto. Realmente la figura del anestesiólogo lo que hace muchas veces es repartir trabajo, es centralizar el cuadro, ya que muchas veces nos enfrentamos a casos de dolor a diario, y de ahí vamos un poco repartiendo las diferentes especialidades para mejorar la calidad de vida del paciente. En la actualidad, en Humana, hay unidades de dolor hospitalarias. Os he puesto aquí un mapa de las que tenemos en España. Esto está actualizado, creo que es del 2021. Y hay también clínicas privadas de dolor, ¿vale? Eso es algo que, bueno, se ha visto que el dolor tiene mercado. Por desgracia, tiene mucho mercado. Y hay clínicas privadas que están trabajando exclusivamente en dolor. ¿El porqué de todo esto? Bueno, pues os lanzo la primera pregunta, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis visto esta mañana un paciente con dolor? Quizás el dolor tanto agudo como crónico, ¿vale? O sea, no os centréis. No sé si, como yo tengo aquí el contador, si veo que no funciona, vamos pasando la diapositiva.
El porqué de los pacientes con dolor es que en veterinaria nos encontramos con pacientes con dolor agudo en un postoperatorio, en un politraumatizado, en una visita de un paciente médico, bueno, funciona, con lo cual pasamos el tema. Y también hay que tener en cuenta que hay muchas diferentes formas de presentación, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, de frecuencia, en humanas se habla que entre el 15 y el 25% de los adultos sufren dolor. Casi un 50% de las personas mayores de 65 años sufren dolor. Si nos vamos, por ejemplo, a estudios de incidencia de dolor de risartrosis, de dolor en la mano, nos encontramos con que el 29%, hay diferentes estudios, pero el 29 y el 32% de los pacientes por encima de 40 años, es una incidencia bastante alta, presentan dolor por artrosis asociado a manos, pero también a columna cervical, columna lumbar, rodilla y caderas, con lo cual tenemos una incidencia muy alta. Esto lo tenemos también en veterinaria. Y si nos vamos a los números, vemos que 1 de cada 4 o 5 pacientes, un 20% más o menos, sufre enfermedad degenerativa articular, por poner un ejemplo, ¿no? El 30% de los pacientes que sufren cáncer sufren dolor. Y si lo comparamos con el 75% de los números de humana de pacientes oncológicos que sufren dolor en evolución, para mí no, hay un 40% de diferencia. Yo no creo que ese 40% sea real, ¿vale? Yo creo que aquí este 40% es algo en lo que, bueno, la aplicación de Brown nos va a ayudar y otras muchas escalas de las que vamos a hablar, y quizás sea el objetivo nuestro como parte de investigación, que es el diagnóstico del dolor. Los mecanismos fisiopatológicos, tanto en humana como en veterinaria, son los mismos. Las vías nociceptivas son prácticamente iguales. Los fenómenos de sensibilización central son prácticamente los mismos, de sensibilización periférica. Ese 40%, desde mi punto de vista, está relacionado con la dificultad que tenemos en lo que es la valoración de dolor y el diagnóstico del dolor, tanto agudo como crónico. Lo que pasa es que en el agudo tenemos herramientas que son más reales. Podemos fiarnos de frecuencia cardíaca, si es que tenemos al paciente monitorizado, podemos fiarnos de presión arterial, podemos fiarnos de frecuencia respiratoria. Pero en el caso del dolor crónico, que es el que aparecería en estos pacientes con dolor oncológico, es donde tenemos lagunas, ¿no? Y ni qué hablar del dolor neuropático. En humana el dolor neuropático tiene una incidencia también bastante alta, no lo he puesto aquí, pero en pacientes por encima de 65 años hay un 35% de los pacientes que acusan dolor relacionado con dolor lumbar y dolor neuropático. En veterinaria estos prácticamente ni los vemos, porque el diagnóstico muchas veces es por la verbalización del paciente, del humano, en cuanto dice que tiene un dolor lacerante, que tiene un dolor punzante, que tiene un dolor eléctrico, que tiene un dolor quemante, de quemazón. Eso nosotros no tenemos comunicación verbal con el paciente, con lo cual, lógicamente, con lo cual es la intuición y la exploración, como luego veremos, lo que nos puede llevar a determinar qué dolor, qué intensidad de dolor tiene el paciente. El papel que tiene una unidad de dolor, y esto sí que lo tiene tanto en humana como en veterinaria, bueno, está claro, ¿no? Tratar y aliviar el dolor, tanto agudo como crónico, mejorar la calidad de vida del paciente, esto creo que es algo, bueno, importantísimo. Ahora mismo el enfoque, ¿no?, de la mascota como un miembro más de la familia hace que la calidad de vida que yo quiero para mis semejantes la quiero también para mi mascota, ¿vale? Eso, desde el punto de vista de veterinario, todos los que me estáis oyendo son veterinarios, con lo cual eso ya se nos presupone, ¿no? El amor por los animales, que queremos que el sufrimiento sea mínimo, y hay que entender el dolor crónico, aunque sea de baja intensidad, como un sufrimiento. El dolor agudo lo vemos muy claro, pero a veces en el dolor crónico este problema de sufrimiento lo achacamos a la edad, que tenemos una edad que tenemos que sufrir. Y eso muchas veces en nosotros mismos nos pasa, pero es un sufrimiento que tenemos que minimizar, tenemos que optimizar, ¿no?, esa calidad de vida.
Hay que trabajar también en la continuidad del tratamiento. Creo que el tema de las unidades de dolor, y ya no como la unidad de dolor, entendiendo como el enfoque del veterinario clínico en cuanto a la preocupación por el dolor, crear nuestra propia unidad de dolor monográfica, como veíamos antes, en mi clínica, creo que puede ser importante, aunque luego tenga que remitir, pero por lo menos eso nos va a ayudar a trabajar en la continuidad y en el diagnóstico precoz del dolor. Información y educación del cuidador, ¿no?, frente al dolor, sus síntomas, y esa educación nos va a ayudar a que el paciente, el propietario, el cuidador, ¿no?, que está más de moda, ahora hablamos más de cuidador que de propietario, bueno, pues el cuidador tenga y nos ayude en ese diagnóstico precoz del dolor y que además nos sirva un poco de monitor de dolor. Vamos a ver luego, ya hemos introducido un poco la limitación que tenemos en cuanto al diagnóstico de dolor. Pues bien, tenemos que introducir el cuidador, esa parte que nosotros no vemos, que es la parte de que el perro está en casa, el perro está o el gato, están con sus congéneres, está con los otros miembros de la familia, pues esa parte es la que tenemos que enseñarles en qué se tienen que fijar para que sean nuestros ojos, ¿no?, en el resto del tiempo. Es importante también estas unidades de dolor, quizá también un poco a lo mejor más nosotros desde el punto de vista de docente, formar al personal veterinario frente al dolor, frente a la importancia del dolor y frente a las nuevas terapias de tratamiento, ¿no? Y luego investigar, hacer una investigación por especie, individualizada, comparativa, con los diferentes aspectos, los diferentes tipos de dolor. Esta investigación, primero tenemos que adaptarla en cuanto a lo que es diagnóstico, pero también en cuanto a lo que es tratamiento. Creo que esta investigación es fundamental y la interacción con otros compañeros, con otros profesionales dedicados específicamente a dolor, pero quizá ya no tanto, y frente a la incorporación en esta investigación en dolor de las farmacéuticas, de las empresas relacionadas con equipamiento, todo lo que podamos hacer, bueno, pues esto nos va a ayudar. Y esto creo que es también un papel de la unidad del dolor. Y luego con comunicación, con estructuras similares. En Humana hablábamos antes, actualmente hay muchos centros relacionados con dolor, centros hospitalarios y también clínica privada. Hay sociedades específicas relacionadas con dolor y creo que cada vez nosotros tenemos que buscar ese hueco porque el dolor influye en muchos ámbitos de la vida de nuestros pacientes, pero también influye en muchas patologías de esa vida de nuestros pacientes. Por ejemplo, pacientes con IBD. ¿Cuántos pacientes vemos con IBD a lo largo de la semana en la clínica? ¿Y cuántos pacientes realmente somos conscientes de qué intensidad de dolor está teniendo? A veces nos centramos en el tratamiento con lo que se trate la IBD, y nos olvidamos de que ese proceso inflamatorio está generando un comportamiento nociceptivo, un dolor visceral, que es muy difícil de valorar en nuestros pacientes, igual que el dolor neuropático, y que no por ello no deja de tener una necesidad de tratamiento, teniendo en cuenta que todo dolor no tratado tiene implicaciones fisiopatológicas importantes, ya no solamente en la perpetuación de dolor, sino también que tiene efectos deletéreos en la fisiología. Va a empeorar el cuadro clínico del paciente. Puede que no de ese cuadro concreto, muchas veces sí, pero si no, va a poder acelerar la aparición de otra sintomatología también de importancia. Con lo cual, esto es importante, ¿no? El introducir el dolor y que todos nos empecemos a dar cuenta de lo que el dolor implica. Las situaciones donde puede actuar o donde debe empezar a actuar una unidad de dolor, bueno, pues en muchos puntos. La unidad de dolor, evidentemente, cada uno a su escala. En Humana tratan todos estos puntos: dolor oncológico, dolor crónico no oncológico, en el cual se incluyen principalmente enfermedad degenerativa articular, dolor neuropático, dolor crónico postoperatorio. Y luego también las unidades de dolor agudo están cada vez más presentes en los hospitales de Humana. Y esa presencia en los hospitales de Humana no es ni más ni menos que por la demanda del paciente, de nosotros, de humanos como pacientes. Nuestros pacientes, perros, gatos, caballos, cualquier especie, muchas veces esta demanda del dolor agudo no la van a hacer ellos, muchas veces no, ellos no la van a hacer. Tenemos que ser nosotros como clínicos las que nos demandemos esa calidad en cuanto al diagnóstico. Primero diagnóstico, porque para poder tratar tengo que diagnosticar.
Luego nos hablará María Teresa acerca de una aplicación, la aplicación de Brown, acerca de la escala de valoración de dolor. Creo que este diagnóstico es muy importante, diagnóstico para cuantificar, ¿no? Bueno, pues esto que es lo que tratan en Humana, ¿no? También tratan, hay un concepto de dolor sin causa conocida. Este dolor también existe y también quizás sea uno de los puntos, ¿no? de actuación en el que luego veremos. En las unidades de dolor hay mucha investigación en Humana y esa parte la tenemos que traer hacia nosotros, ¿vale? En nuestro campo estamos empezando, hay un largo camino, ya empezamos a tener bueno, centros privados que trabajan en dolor. Yo empecé con el tema del dolor y montando, bueno, yo empecé en una pequeña, siendo monográfico, era yo mismo, era unidad de unitaria, iba tocando con diferentes especialistas para hacerlo multidisciplinar. Ahora mismo, bueno, pues hemos ido evolucionando y ahora mismo tenemos centros específicos con unidades de dolor, tanto en España estamos empezando, fuera de España ya hay centros privados con especialistas en dolor. Aquí también tenemos centros docentes y centros privados con especialistas en dolor, con lo cual estamos iniciando el camino, que nos queda mucho, pero estamos iniciando el camino. El trabajo, hay que tener trabajo desde mi punto de vista, tenemos que tener un trabajo en equipo entre los diferentes expertos, porque eso es lo que al final nos enriquece a todos y con lo que vamos aprendiendo y con lo que podemos ir luego investigando y haciendo que cosas que no tienen evidencia tengan evidencia o darnos cuenta de que realmente no tienen evidencia, no la pueden tener, ¿no? Se suma casuística. Muchas veces la casuística, por ejemplo, de pacientes con dolor neuropático es baja. Hablamos de estudios en humana, en lo que hablan para los estudios de humana, incluso a lo mejor son bajos, son 200, 300, 500 pacientes. Nosotros, evidentemente, tenemos que sumar esfuerzo para ello. Mismas, las situaciones de actuación, la fisiopatología es la misma. Quizás en la parte que nosotros no vemos, es la parte de ese dolor psicógeno, ¿no? Ese dolor que no está claro de dónde se encuentra. Y también esto habría que verlo, ¿no? Porque el tema del componente cognitivo del dolor, tanto en el perro como en el gato, es un componente que a mí, bueno, me preocupa, creo que hay que investigarlo porque creo que la experiencia cognitiva que haya tenido el paciente en el desarrollo, en cuanto a pequeños traumatismos, que hayamos sido muy precavidos, puede hacer que ese paciente se comporte de una forma o de otra respecto a dolores de más intensidad con la edad. Pero bueno, esto ya es un poco más a discutir, ¿no? Pero la casuística prácticamente es la misma. En el dolor oncológico, esa diferencia que veíamos del 30% de los pacientes en veterinaria, en perros, con dolor, frente al 75% en humana, creo que única y exclusivamente esa diferencia se debe a la dificultad que tenemos. Un porcentaje alto de los pacientes con dolor oncológico presentan dolor de tipo neuropático. Desde mi punto de vista, para el propietario, el dolor de tipo neuropático es quizás el más difícil de diagnosticar o de que él se dé cuenta. Con lo cual es fácil entender que ese 40% vayan por ahí los tiros, ¿no? Ahí tenemos que enfocarnos en cuanto al diagnóstico. Respecto a la enfermedad degenerativa articular, pues estamos en lo mismo, estamos en números que son muy parecidos. En humana hablan que 1 de cada 4 pacientes en reumatología padece enfermedad degenerativa articular. Bueno, pues es que estamos en los mismos números, ¿no? 25%, 20-25% en veterinaria. Con lo cual, la casuística es prácticamente la misma. Las situaciones de actuación son las mismas. Dolor oncológico, dolor no oncológico, tanto por enfermedad degenerativa, dolor neuropático, dolor crónico postoperatorio. Ojo con el dolor visceral, que en las unidades de humana también están tomando cada vez más importancia y asociado a patologías concretas no oncológicas. Está claro que un tumor digestivo va a generar cierto componente de dolor, pero pancreatitis crónica, nosotros siempre hemos valorado que la pancreatitis crónica en nuestros pacientes no genera dolor. Ahora bien, no genera dolor o no somos capaces de diagnosticar ese dolor, porque esos pacientes con pancreatitis crónica a lo mejor acusan lo mismo que acusan los humanos con pancreatitis crónica. Y es un dolor crónico
de baja intensidad, intensidades entre 2 y 4, pero que se mantiene en el tiempo y que les limita su calidad de vida. Entonces, bueno, eso ahí posiblemente sigamos con el problema que veíamos hace unos momentos, ¿no? El diagnóstico de ese tipo de dolor. Las limitaciones, pues como hemos visto, para mí la mayor limitación es la valoración del dolor. La valoración del dolor, tenemos herramientas que nos pueden ayudar a mejorarlo. La Asociación Mundial de Veterinaria ha emitido unas guidelines de dolor, de reconocimiento del dolor y de valoración del dolor, y relacionado con el tratamiento. Las podéis encontrar en internet, son de descarga gratuita, y creo que es algo de lo básico, de las cosas imprescindibles, ¿no?, que tenemos que tener de lectura obligada. La tenemos también en la web de dolor. Esta valoración de dolor nos limita en cuanto a que no tenemos comunicación, ¿no?, como hemos dicho, con el paciente directa, cosa que no pasa en las unidades de humana. Bueno, pasa, a veces sí pasa, y es donde ellos también encuentran su muro, ¿no?, con el que chocan. Y es cuando se encuentran ante pacientes sin comunicación verbal, ya sea por problemas cognitivos, ya sea por un Alzheimer, por una demencia, por una alteración de desarrollo, cualquier alteración cognitiva, o en pacientes pediátricos en los que todavía no hay comunicación verbal, ¿vale? Entonces, ahí sí que nos encontramos con los mismos problemas. Luego también nos encontramos con limitaciones por parte del propietario, ¿vale? Son limitaciones, por un lado, pueden ser conceptuales. Nos encontramos también con limitaciones de conocimiento. Conceptuales me refiero a que cómo el propietario entiende el dolor, ¿no? Luego de conocimiento, porque el propietario puede ser abogado, electricista, trabajar en una gasolinera o ser un ingeniero de telecomunicaciones. Ellos en su ámbito son los mejores, pero no tienen por qué entender. Y esto es algo que yo antes siempre, cuando me llamaban y veía a algún paciente con un cuadro de dolor más severo de lo que yo esperaría, siempre pensaba lo mismo y decía, joder, vaya propietario que ha tardado en avisarnos o ha tardado en venir. Ojo, porque es que a lo mejor esa tardanza no es por dejadez, es simplemente por falta de conocimiento. Creo que también una de las labores nuestras es educar al propietario para una detección temprana. Detección temprana de cuadros dolorosos o de posibles cuadros dolorosos, detección temprana de pacientes de riesgo de padecer enfermedad degenerativa articular, detección temprana de pacientes con dolor oncológico. Y una de las cosas que hago en las consultas de dolor, para mí una consulta de dolor me puede llevar a lo mejor una hora, y un porcentaje de esa hora va enfocado a, sobre todo cuando ya estamos en las fases de seguimiento, en educar al propietario, a los miembros de la familia, respecto a qué es lo que yo espero que ellos vean y qué es lo que yo necesito que ellos vean de lo que a mí me ayuda, ¿no? Ver cómo es la eficacia del tratamiento, ver cómo es el comportamiento del paciente. Y de hecho veréis luego en los casos clínicos que yo tiro muchísimo de vídeos y de intentar entender que si lo que yo le he explicado, porque claro, hablando entre nosotros es fácil de hablar de vías nociceptivas o de fenómenos de sensibilización central, pero a un propietario eso tenemos que intentar adaptárselo lo más masticable para que lo entienda. Entonces, esa parte nos lleva tiempo y es una parte en la que creo que debemos de dedicarle un tiempo. Y luego también está claro que tenemos unas limitaciones económicas por parte del propietario. Aunque esta parte de limitación económica, yo siempre digo lo mismo, tiene que ser el propietario el que me la dé. No tengo yo que anticiparme. Me explico. Yo hay veces que para llegar a tener un diagnóstico, porque hay casos que trato en el que a mí cuando nos remiten el caso, a veces hay un cuadro clínico de dolor, pero no hay un diagnóstico hecho. Y a lo mejor necesitamos hacer pruebas de imagen avanzada. A lo mejor necesito que un especialista me haga una ecografía de abdomen si creo que puedo tener un dolor visceral. O a lo mejor necesitamos hacer una electromiografía. O a lo mejor necesitamos pruebas que no son baratas. Pero también está claro que hay veces que entendiendo una patología no tenemos problema en mandar a hacer un TAC, mandar a hacer una resonancia, y hay que entender que el dolor es una patología más. O sea, no nos atemos de manos y no seamos nosotros los que digamos, es que esta prueba es muy cara. A veces
pensamos que las pruebas a realizar son caras porque, bueno, pues el dolor es algo en lo que clínicamente y desde el punto de vista de sociedad tampoco se le ha dado una importancia. Si hemos hablado, el desarrollo de la medicina ha sido muy, muy grande, pero si hablamos de las unidades de dolor en humana, aquí por ejemplo en España, no llevan tanto tiempo. De hecho, desde el año 2000 para acá ha sido cuando han empezado a proliferar en los diferentes centros. Con lo cual, eso es algo en lo que, vale, la limitación económica existe, pero hay que entender que el dolor como tal puede llegar a ser una enfermedad. De hecho, el dolor crónico, por algunos autores, lo definen ya como un dolor patológico. Las limitaciones que tenemos desde el punto de vista veterinario a veces también son conceptuales, por lo que os decía, porque pensamos que hay dolores que no se pueden tratar y efectivamente hay dolores que no se pueden tratar, pero son pocos los casos en los que nos encontramos con limitaciones en cuanto al tratamiento. Podemos mejorar, puede que no desaparezca el dolor, eso hay que tenerlo claro, pero sí que tenemos muchas opciones de mejora. Y luego de conocimiento, porque el dolor es algo en lo que estamos empezando a evolucionar, estamos empezando a conocerlo. Ya no la fisiopatología, que la conocemos desde hace mucho, aunque hay muchísimos mecanismos fisiopatológicos que los presuponemos y no los conocemos. De hecho, por ejemplo, en algo que lleva, y eso pasa en humana, algo que lleva con nosotros tanto tiempo como puede ser el paracetamol, hay mecanismos de acción del paracetamol que aún no se conocen, ¿no? Entonces, esa parte de conocimiento a nosotros también nos limita en cuanto a las expectativas de tratamiento y a las opciones de tratamiento, ¿no? Ahora os voy a contar un poco mis números o nuestros números, ¿no? de cómo, mi tipo de casos, ¿no? Desde que yo llevo haciendo dolor, esto es hice más o menos unos números así por encima desde que empecé en 2003, pero bueno, recaudando, no, recopilando casos más o menos 2006. De dolor crónico oncológico quizás sea el 50%, dolor no oncológico el otro 50%, ¿no? En los que se refiere a dolor crónico. Dentro de este dolor no oncológico, de enfermedad degenerativa articular, quizás sea lo que más se veía. Últimamente puede que menos, ¿vale? Dolor neuropático y dolor crónico posoperatorio también, un 5%. Esto es uno de los puntos en los que sí que puede que estos números hayan aumentado un poquito. Mi actividad respecto a dolor agudo, pues bueno, mucho menor, ¿no? Esto es muy variable. En los centros con los que colaboro, más o menos un 20-80%, pero es algo en lo que creo que cada vez deberíamos de meternos más, ¿vale? Tanto a nivel perioperatorio como a nivel de urgencias y a nivel de hospitalización. Respecto a la parte de tratamiento, los tratamientos médicos ocupan un 40% aproximadamente y el tratamiento intervencionista cada vez está tomando más juego, aunque no es exclusivo, evidentemente. El tratamiento intervencionista, mucha gente piensa, no, te lo mando solamente cuando hay que hacer una infiltración. Sí, de hecho es quizás lo que más hagamos, pero no es exclusivo, ¿vale? La adaptación de medicación, ver también efectos adversos, pros, contras, también es otro de los puntos, con lo cual hay muchos de los pacientes que manejamos con tratamiento médico. Y de hecho, en muchos casos el tratamiento intervencionista y el tratamiento médico van de la mano, ¿vale? El tratamiento intervencionista, luego veremos un poco, que a veces es una opción de traerme al paciente a un buen estado, una buena calidad de vida, para dejar hacer al tratamiento médico, ¿no? Y respecto a cómo es mi dinámica de trabajo, pues, a ver, yo intento hacer una evaluación previa no presencial, ¿vale? Esta evaluación previa no presencial se basa en establecer las pruebas, ver una historia clínica, ver la valoración de pruebas de imagen que tenemos, la valoración de vídeos, principalmente para evitar paseos o ver si necesitamos alguna prueba extra. Aquí me puedo encontrar con que, bueno, pues podemos pensar que tenemos una radiografía y que la radiografía nos puede ser diagnóstica, pero a lo mejor si nos vamos a plantear hacer una infiltración, a lo mejor antes de ver al paciente, prefiero comentarle al compañero, al veterinario que lo va a remitir, compañero, vamos a hacerle un TAC. O si vemos que en la historia clínica hay sintomatología de problemas digestivos, pues necesitamos hacer una ecografía, pues hacerlo ecografía antes. Digamos que es optimizar las siguientes visitas para evitar viajes del propietario,
También evitar que me llegue el paciente y lo tenga que volver a remitir al compañero para que se hagan las pruebas, ¿no? Dentro de esto, también, porque a veces dentro de estos vídeos hace que, y veis una imagen, ¿vale? Esto me llegó literalmente de un propietario. Bueno, pues podemos ver cosas, pero también hay cosas que nos fallan. Entonces, bueno, saber qué pruebas tengo y qué no pruebas tengo que me van a ayudar al diagnóstico, prefiero saberlo con antelación. Luego también valoración de las pruebas de imagen y mejorar. Este paciente es el mismo, ¿vale? Lo que pasa es que una vez que vi que el vídeo no era bueno, dije, oye, vamos a ver qué es lo que me has mandado, intenta mandármelo con mejor luz. Digamos que intento que la consulta que nos vamos a ver y con la que realmente vamos a dedicarle tiempo sea una consulta en la que saquemos información, que no sea una consulta que ha venido, me ha traído las pruebas y luego necesito que hacer más cosas. Y bueno, al final hemos ocupado una consulta, a lo mejor cobramos una consulta porque el tiempo lo hemos realizado, pero realmente no es una consulta que sea fructífera para el propietario y ni tampoco para el remitente, con lo cual al final prefiero tener un poco esta parte previa, no presencial, y que creo además que es bastante importante. En la consulta, ¿cómo trabajo yo en la consulta? Pues bueno, intento hacer una valoración del paciente, intento hacer una valoración de dolor y dentro de esta valoración de dolor intento utilizar escalas, ¿vale? Las escalas podemos utilizar la que queráis, hay un montón de escalas adaptadas para diferentes tipos. Yo, por ejemplo, en el caso de la enfermedad degenerativa articular, he utilizado muchas, he utilizado la de Helsinki, he utilizado la escala de Liverpool, he utilizado el CBPI. Actualmente, por facilidad de actuación, quizá con la que me resulta más asequible para el propietario es el CBPI, ¿vale? El CBPI actualmente todavía no hay una traducción validada, espero que de aquí a no mucho tengamos esa validación. Es una herramienta muy útil y de hecho esta es algo con lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a trabajar. Tiene muchas limitaciones, el uso de las escalas, sea cual sea, tiene muchísimas limitaciones. Al final no deja de ser un cuestionario que el propietario, el cuidador, interpreta la pregunta que le estamos haciendo, va a contestar en función de de lo que él ve, pero también de cosas que a lo mejor no entiende o no están relacionadas con dolor. Pero al final es lo único que tenemos en fecha de ahora. Por desgracia, la valoración del dolor, y digo por desgracia porque creo que es algo en lo que tenemos que trabajar, es una limitación que está. Hay que intentar romperla. Y hay que intentar romperla con el resto de puntos, con la observación, con la exploración, pero que para inicio necesitamos algo. Y ese inicio para mí es el utilizar los cuestionarios. La valoración tenemos otras opciones, ¿vale? Tenemos opciones de escalas unidimensionales, tipo analógica visual. La analógica visual le damos, no sé si lo conocéis, es una línea de 100 milímetros en el cual le damos al propietario una línea y que haga una cruz. Hay algunas escalas que se utilizan en humana, incluso que tienen para desplazarlo, ¿vale? Como labor de marketing está bien, o sea, es una línea de 100 milímetros y el propietario coloca, ¿no? un cursor para marcar. Esto principalmente nos ayuda no a un diagnóstico, o sea, no a una cualificación del dolor, sino a una cuantificación del dolor, que también es importante. Luego veremos que necesito también cualificarlo, ¿no? Para escoger el tratamiento más adecuado, pero para la cuantificación estas escalas unidimensionales nos pueden valer. El DIVAS, yo cada vez lo utilizo más y lo incorporo cada vez más aunque haga las multidimensionales, tipo CBPI, LOUT o cualquiera de ellos, también lo incluyo. El DIVAS no es ni más ni menos que una analógica visual que hago yo. Exploro al paciente y una vez que he explorado al paciente, hago esa marca, ¿no? En la línea de 0 a 100 o llevo el cursor y lo mido. El por qué este DIVAS es una analógica visual, pero interpretando la exploración. O sea, es algo que va un poquito más allá. Ya no es lo que hace el propietario, que es la analógica visual normal, sino que yo, como clínico, exploro al paciente y lo llevo a
una línea, ¿no? Luego también tenemos cuestionarios CSOM, o los cuestionarios específicos del cliente. Esto es muy fácil y creo que cada vez lo incorporo también más en cualquier tipo de paciente con valoración de dolor, porque lo podemos utilizar realmente en cualquier tipo de cualificación del dolor. Realmente son preguntas, 3-5 preguntas en las cuales vemos estas 5 preguntas nos las tiene que poner el propietario. Son 5 actividades, ¿no? Digamos, estas actividades, ¿cómo cree que le influye el dolor o cómo está delimitado el paciente en la realización? Podemos graduarlo de muy limitado, muy poco limitado y escalones entre medias, y decidimos en función del tratamiento, porque esto está más enfocado para valorar luego el tratamiento y el seguimiento, ver cómo responde, ¿no? Si mejora o no mejora a la realización de esas actividades. El CBPI, como os decía, y también utilizo el un cuestionario de valoración de dolor oncológico. Es una adaptación, por ahora sin traducción validada. Será otro de los siguientes puntos a trabajar en ello, pero que me ayuda. Es una traducción propia y que me ayuda a decidir. Realmente no es una escala de valoración de dolor. El dolor como tal solamente tiene un apartado, pero sí en cuanto al paciente oncológico, cómo es la calidad de vida del paciente oncológico, ¿vale? Lo suelo apoyar con un DIVANS o con un cuestionario específico, aunque, por ejemplo, en el caso del CBPI también está validado para el uso en pacientes con tumores apendiculares. Entonces, bueno, lo podemos incluir, pero yo lo suelo incluir casi siempre asociado a una analógica visual del propietario, un TIVAS mío y luego algunas preguntas, o 3 o 5 preguntas que me establezca el propietario. La evaluación previa no presencial, siempre, la evaluación a través de escalas de valoración, siempre el mismo cuidador, ¿vale? Idealmente tiene que ser antes incluso de la interacción con nosotros mismos. Si es posible que lo hagamos antes de llegar al centro, mejor que mejor, o por lo menos antes de la consulta. Aquí creo que la labor del auxiliar es importante, porque si tenemos algún auxiliar medianamente entrenado en dolor, nos puede ayudar a que estas escalas las realicen en la sala de espera. Si vamos incluso con un poquito de retraso, nos puede ayudar a entretener al propietario. Debe de haber una lectura directa del propietario, no debemos de ser nosotros, salvo que haya algún problema cognitivo o algún problema de ceguera o que el propietario no pueda. Idealmente tiene que haber una lectura directa, ¿vale? O si no, de una persona que sea ajena al dolor, alguien en recepción, quien sea. Porque según cómo interpretemos nosotros, esto se ha visto en cuestionarios en humana, que según cómo interpretemos, de hecho en humana han visto que incluso el color del papel y el color del bolígrafo puede influir en las respuestas, puede hacer que sea más o menos objetivo, ¿vale? Y luego escoger escalas de evaluación de dolor. Estamos hablando de las de dolor crónico, pero también en dolor agudo. Coger la que mejor se os adapte a vuestra rutina diaria de trabajo, la que más os adapte a el tipo de paciente que tenéis, al tipo de propietario. Yo os he puesto con las que yo me encuentro más cómodo y las que yo utilizo, pero no quiere decir que sean las mejores ni muchísimo menos. De hecho, no hay ninguna mejor. ¿Me estáis oyendo bien, verdad? Porque yo he empezado aquí a hablar y no sé si Ignacio o ¿me veis Sí. ¿me oís todo bien? Vale. Escucho perfectamente. Vale, perfecto. Otro punto que hago en el tema de las consultas, el tema de observación, ¿vale? Cada vez le doy más importancia, ¿no?, al papel de la observación. Observación directa mía. Yo ya he visto lo que me ha enseñado el veterinario o el propietario, lo que me ha remitido, normalmente por correo electrónico, pero también me gusta observar al paciente. El problema aquí lo tenemos en cuanto a la diferencia a especies, ¿no? Lo que hace un perro en la consulta no tiene nada que ver con lo que hace un gato. De hecho, la observación de los gatos de hace años, algunos de los que estéis por ahí, sí que compartís canas conmigo, ha mejorado muchísimo. Ha mejorado porque nosotros hemos mejorado el manejo del gato en la clínica veterinaria. Pero hace años era imposible ver que nos traían al gato y el gato no se salía, estaba ahí acurrucado.
Bueno, pues esa observación nos ayuda sobre todo en el caso de cojeras, pero también en el caso de pacientes oncológicos, ver cómo se comporta, sobre todo si lo hemos visto antes o si el veterinario nos puede decir como si era un animal confiado o menos confiado. Respecto a la anamnesis y la historia clínica, lo más completa posible. Aquí la anamnesis con el propietario para mí es muy importante y la historia clínica completa, en el caso de los casos remitidos, también me ayuda mucho. ¿Vale? Esta conversación de WhatsApp es literal. ¿Vale? Me remitían un caso con un paciente que cojeaba y la historia clínica, pues entre este mensaje y este mensaje pasó casi un día. ¿Vale? La historia clínica nos ayuda y nos ayuda mucho porque podemos enfocar, a veces cuando lo vemos, yo veo los casos en perspectiva. No veo solamente paciente que cojea de la extremidad anterior derecha. Y creo que esa perspectiva, para ver esa perspectiva, tener el mayor ángulo de perspectiva, necesito una historia clínica completa, porque, hombre, no completa de todo hiper detallado, pero sí lo más posible en cuanto a episodios que puedan estar relacionados con el cuadro que hay en ese momento, pero también con otros posibles cuadros. Entonces, esa historia clínica me ayuda mucho en cuanto a la parte de posibles diagnósticos y luego posibles opciones de tratamiento. Y luego la exploración. La exploración creo que es algo en lo que debemos dedicarle tiempo. Y dentro de la exploración está la observación. ¿Vale? Es importante verlo. El problema es que en gatos, sobre todo, a veces esto no es fácil. Hace no mucho hice una consulta de dolor de un gatito en una clínica que creo que es de los pocos gatos en los que le he podido sacar del transportín y el gato ha empezado he podido ver cómo saltaba, he podido ver cómo saltaba otra encimera, he podido ver la limitación que tenía para saltar a una encimera todavía más alta, pero eso no suele ser lo normal. Pero bueno, en el caso del perro sí que nos puede ayudar ver cómo es la cojera, ver cómo es la dinámica de apoyo, ver cómo son los aplomos del paciente. Luego una exploración general. No nos olvidemos que vamos a tratar dolor, pero el paciente, sobre todo en pacientes con dolor crónico, nos vamos a encontrar con diferentes patologías. Yo no voy a hacer un diagnóstico de Cushing ni muchísimo menos, pero sí puedo hacerme una idea de cómo es la calidad muscular que tiene ese paciente si tiene Cushing. Evidentemente ya dentro de la historia clínica incluyo todos los análisis que podamos tener, ¿no? Todos esos análisis los vamos a interpretar con la exploración general. Y luego también una exploración más centrada en el cuadro doloroso, más centrada en la extremidad, donde aparezca esa cojera. Aquí, sobre todo, si estamos ante una situación de dolor muy severo. En humana lo hacen en pacientes con dolor neuropático, pero yo lo adapto también a pacientes con dolor severo. Mi exploración va a ir hacia la zona dolorosa, si es que hay un déficit neurológico, ¿vale? Pero también si la intensidad de dolor es muy alta, ¿vale? Esto lo hacemos principalmente para evitar sufrimiento, en el caso de dolor muy severo, y luego en el caso de que haya alteración neurológica, para detectar cuándo aparece la alteración neurológica según me voy acercando, ¿no? Desde la zona dolorosa hacia el exterior, sin alteración neurológica y luego de la zona dolorosa hacia el exterior cuando el cuadro de dolor es más leve y cuando hay un déficit neurológico, porque así detecto dónde aparece, ¿no? La condición neurológica normal. Aquí también es importante el uso de modificadores o USTs, son las siglas anglosajonas, que al final lo que son modificadores sensoriales. Los que yo utilizo con más frecuencia, la rueda de Wartenberg, el frío, el calor y los químicos, bueno, en humana tienen cierto papel. Nosotros, mi experiencia con los químicos, hablando de acetona, por ejemplo, es que tengo menos efecto, ¿no? ¿Qué son estos modificadores? Pues bien, principalmente estos modificadores están enfocados a la detección de zonas de hiperalgesia o zonas de alodinia, porque cuando tengo un dolor muy intenso, y no tiene por qué ser un dolor neuropático, entendiendo el dolor neuropático como un atrapamiento de un nervio, ¿no? A veces un proceso de osteoartrosis severa en una rodilla
me puede generar zonas de hiperalgesia en zonas periféricas. Entonces, eso es lo que necesito detectar. Lo necesito detectar porque no voy a tratar lo mismo un paciente que tenga un dolor sin hiperalgesia a pacientes que tengan dolor con hiperalgesia. Realmente la rueda de Wartenberg lo que es una rueda con pinchos, ¿vale? Luego lo vais a ver en algunos de los casos clínicos, incluso os puedo poner aquí un vídeo. No sé si vais a verlo ahí. Esa es la rueda y lo que hace es, no aplicamos presión, tiene cierto peso y lo dejamos caer. Este paciente tenía una lesión en la salida del ciático y veis que sin aplicar presión, aplicando la misma presión, el lado derecho, veis ahí como además al salir andando sale como más renqueando. Bueno, pues ese modificador es el uso de la rueda de Wartenberg, es mecánico y lo que hace es, bueno, pues diferenciar algo que yo a la exploración manual no fui capaz de ver, pero que en cambio con los modificadores sí que somos capaces de interpretarlo. Otros modificadores que podemos aplicar son el frío y el calor. El frío no por debajo de 0 grados, idealmente entre 3 y 5 grados, porque por debajo de 0 grados ya podemos tener dolor asociado al propio contacto sobre los nociceptores. Y calor no por encima de los 42 grados, porque si no también 42, 45 grados, porque también podemos generar dolor por el propio calor, incluso en pacientes sanos. Entonces, lo que hace ahí estos modificadores es alterar. De hecho, muchas veces podemos hacer exploración combinada del modificador junto con el modificador térmico con la rueda de Wartenberg. Tenemos otros, aplicación, sobre todo en pacientes que tienen alodinia, no vamos a aumentar el sufrimiento con la rueda. Hay veces que con un bastoncillo. Hay pinceles específicos con diferente grosor en las cerdas y diferente presión. Cuando lo pasamos, bueno, hay un mundo respecto a los modificadores. Y los modificadores es algo que a nosotros nos ayuda mucho a diferenciar esos fenómenos de hiperalgesia alodinia y muchas veces a conseguir diagnósticos que no conseguimos con la historia clínica ni a veces con la exploración manual. Aquí veis, esto es una aplicación de frío, ¿vale? Es un paciente es un paciente diabético con neuropatía diabética, ¿vale? Esto lo vimos a posteriori. Es un Fox Terrier que, bueno, a la presión veis que está sedado, ¿vale? Es una de las... Era un Fox Terrier muy terrier y no se dejaba explorar, echaba la boca a la primera de cambio. Le hice una sedación secuencial, le puse una dosis solamente dexmedetomidina para conseguir una sedación sin analgésico. Está claro que la dexmedetomidina le va a producir cierta analgesia, pero utilizando dosis bajas y manteniendo un cierto estado de conciencia, el paciente bueno, me va a responder. Cuando aplicamos frío, aplicamos QST, que es lo que estamos aplicando en este gel. Este gel está a 3 grados más o menos. Ya vemos que con la aplicación del gel le molesta y mi presión, que intento hacer la misma presión, es muchísimo más dolorosa la exploración. ¿Vale? La neuropatía diabética de este paciente fue un hallazgo, o sea, fue un paciente que tenía unas cojeras episódicas y que esas cojeras empezaron a empeorar durante un invierno y cuando empezamos a explorar había una hiperalgesia, se sabía la diabetes, pero el compañero que lo remitió pensaba que era un problema ortopédico relacionado con un ligamento cruzado. Y al final resultó que era una neuropatía, ¿no? El perro era como si se quemara y no pasaba siempre, pero cuando le pasaba sí era como que se quemaba. Bien, para esto nos ayuda la exploración, ¿no? Una exploración, digamos, específica y centrada en tema de dolor. Respecto a mi dinámica de trabajo respecto al tratamiento, bueno, intento seguir la escala analgésica de la OMS tradicionalmente. En el año 2016 se hablaba de esta escala, ¿no? En el que se metió el cuarto escalón con las técnicas intervencionistas. Hasta antes de esa fecha se hablaba de los 3 escalones. Actualmente ya se ha olvidado la escala analgésica de la OMS y hablamos de ascensor analgésico.
El porqué del ascensor analgésico es porque hay muchas veces que nosotros necesitamos ir, sobre todo en pacientes que tienen intensidades de dolor muy altas. En Humana hablan de una analógica visual por encima de 5. Nosotros creo que en veterinaria todavía no lo podemos estandarizar, pero bueno, pacientes en los que clínicamente necesito tratar el dolor de forma muy, muy rápida, o por ejemplo pacientes oncológicos en los que ha debutado con una crisis de dolor brutal. Hay veces que tenemos que subirnos al último piso, ¿no? Entonces tenemos dos opciones, o si vamos por la escalera analgésica, damos varios pasos de escalón, o idealmente, que es por lo que se ha pensado, el hablar de ascensor analgésico, le doy al último piso. Esta escala, bueno, vemos aquí que ya incluso se mete la derivación a unidades especializadas en tratamiento de dolor, ya se mete dentro de esa parte de técnicas intervencionistas, ¿no? Bueno, yo llego hasta aquí y tenemos más cosas para hacer. Ahí viene la derivación. Y muchas veces nosotros en estas unidades lo que hacemos es empezar por el último piso y luego vamos bajando junto con los clínicos para ir regulando a ese paciente, ¿no? Este es mi escalón, o sea, mi forma de trabajo. Yo intento ir escalón a escalón, pero si no puedo, me voy al último piso directamente. Y una parte muy, 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 muy importante, quizás tan importante como el diagnóstico inicial, es el tema del seguimiento. Porque hay muchas veces que el animal mejora, sobre todo cuando la intensidad de dolor no es muy alta, cuando son dolores más leves, cuando son dolores a lo mejor asociados a enfermedad degenerativa articular, vale, pues esos dolores hace que el paciente mejora, tenemos una mejoría espectacular durante a lo mejor 2 meses, 3 meses, 4 meses, y el propietario se olvida del tratamiento y el paciente poquito a poquito vuelve a caer. Esto en el caso de los pacientes con dolor oncológico, en el cual el cuadro de dolor irruptivo, el concepto de dolor irruptivo es aquel dolor que tiene una intensidad X basal, por ejemplo 3, pero que de repente aumenta mucho en intensidad. ¿Vale? Puede ser un dolor irruptivo incidental o incidental es porque el paciente tiene imaginaros, tiene un tumor en una tibia. Sale a la calle, se da un golpe en una tibia y aumenta mucho la intensidad de dolor. Bien, pues ese es el incidental. Pero también puede aparecer de forma no incidental, sino de forma espontánea, ese dolor eruptivo espontáneo por liberación de citoquinas o simplemente por la activación de un dolor neuropático que el paciente está sufriendo asociado al tumor. Bueno, pues esos seguimientos y ese seguimiento de aumento de intensidad, ya sea por dolor eruptivo o sea por la propia enfermedad, es importante detectarlo, porque si no, vamos a tener que empezar de cero. Mientras que si lo detectamos a tiempo, esa detección va a hacer que los rescates analgésicos sean mucho más eficaces. Desde mi punto de vista y en la dinámica de trabajo nuestra, seguramente por falta de tiempo, pero también porque creo que para el clínico es importante, tanto desde el punto de vista de facturación como desde el punto de vista de aprendizaje, es importante hacer las revisiones. Yo intento pautar con los clínicos, intento pautar unas revisiones. Esas revisiones las hace el clínico, si tiene alguna duda nos la consulta. Esto es importante también, educar al propietario frente a estas revisiones. Igual que un propietario no tiene problema, bueno, algunos sí, el que tenga problema para hacer una revisión, por ejemplo, de un riñón, pues la va a tener también para hacer una revisión de dolor. Pero tenemos que ser nosotros los que también interioricemos que tenemos que dar la pauta de revisión y que sea, igual que decía antes, con la limitación económica que me la ponga el propietario, pues yo tengo que dar la pauta de revisión. Que sea el propietario el que no la haga, vale, estaré yo pendiente por vía telemática, presencial. De hecho, hay muchas que las podemos hacer telemáticas. Yo hay algunas veces que alterno telemática con presencial, o que me gusta que lo alternen en la clínica para no fatigar al propietario, sobre todo en pacientes con dolor a largo plazo. Ese dolor a largo plazo, una enfermedad degenerativa articular. Vale, pues ese paciente podemos hacer algunos seguimientos, pero tenemos que hacer esos seguimientos. Y en esos seguimientos tenemos que incluir las escalas de valoración de dolor. Hay que tener en cuenta que las escalas de valoración de dolor, para mí también es una forma, tiene sus limitaciones. Y de hecho, yo soy el primero que el CBPI y el Liverpool lo utilizo porque hay que utilizarlo y porque es la herramienta que tenemos, pero soy consciente totalmente que hay algunos pacientes en los que el propietario quiere ver una mejoría
y él mejora la puntuación, y al revés, hay pacientes que el propietario me está dando una misma lectura del CBPI o del Liverpool cuando yo realmente clínicamente y con mi DIVAS he notado una mejoría. Eso está claro y existe, pero cierto es que es la única herramienta que tenemos, con lo cual sigamos utilizándola. Y en estos seguimientos es importante que el propietario tenga acceso a esas escalas, ¿vale? Que las repitéis siempre la misma escala. Y idealmente, lo que os decía, siempre el mismo propietario. Idealmente, escoger un propietario lo más equilibrado posible. A veces sé que esto es difícil, pero que sea lo más equilibrado posible y que tenga una implicación con la mascota adecuada, ni en exceso ni en defecto. A veces esto es difícil, pero bueno. Y si no, escoger siempre al mismo propietario. Luego la revisión, incluir en la revisión personal del equipo de la clínica, del hospital. En estas revisiones, sobre todo cuando son revisiones clínicas en las que hemos visto que no hay una variación en la escala de valoración de dolor, nos puede ayudar el tener un enfermero o un auxiliar que esté entrenado también en dolor. Creo que tienen un hueco aquí importante y que muchas veces los infrautilizamos. Creo que el papel del auxiliar en este tipo de seguimientos es importante y además le puede dedicar un tiempo que a veces nosotros en la clínica no tenemos, con lo cual es importante. En estas, como claves de este seguimiento, utilizar las escalas, utilizar los vídeos también para la valoración, ¿vale? Porque las escalas asociadas a los vídeos quizás sea la información más completa. Es la única forma que tenemos ahora mismo de valorar la eficacia del tratamiento, es hacer un seguimiento. Y luego es una forma para mí de concienciar al propietario, ¿vale? Para mí creo que este último punto es importante. Y este propietario que a veces, bueno, pues le hemos dado un diagnóstico y no quiere, si le saturamos mucho con seguimientos, no, pero yo me he encontrado con algunos propietarios así muy distantes y que en el momento que les cuentas lo que es el dolor, qué es lo que tienen que ver, y les implicas en el tratamiento y en el seguimiento, mejora mucho el cumplimiento del tratamiento. Podéis encontraros vídeos elaboradísimos como este vídeo en el que, bueno, pues me grabaron, no os lo voy a poner porque vienen aquí los datos del propietario y demás, por ley de protección de datos tampoco le vamos a dar mucho chance, pero es un vídeo que me encantó, es un vídeo de una propietaria que me grabó un vídeo en el que fue haciendo todo el seguimiento de cómo estaba y me ponía el vídeo, bueno, pues de todo el seguimiento, ¿vale? Son casos clínicos, bueno, que los he escogido de forma aleatoria. Son casos clínicos vistos en la unidad de dolor, ¿vale? En mi actividad clínica. Voy a contaros un poco una evaluación previa no presencial. Voy a contaros un poco cómo fue el seguimiento, ¿vale? El primero es un perro que se llama Samurai. Aquí evaluación previa no presencial no hubo como tal, ¿vale? Es un paciente que estaba hospitalizado. Es un paciente que tenía un cuadro de dolor severo, estaba con metadona cada 2 horas, 3 horas, y no se había conseguido una mejoría clínica. Estaba muy, muy, muy postrado. La analógica visual del propietario fue de 95, ¿vale? Hablando esto un poco de 0, no hay dolor, 100, el peor dolor que nos podamos imaginar, ¿no? Para este tipo de dolor es un paciente que llega con dolor en todo el cuerpo, no hay una cojera. No realizamos una escala específica. Si no tengo una escala específica, lo que sí que hago siempre es una escala analógica visual y luego una DIVAS mía tras la exploración, ¿vale? La observación, bueno, pues Samurai es este Samurai, ¿vale? Es o sea, no, el nombre se lo pusieron, le llamaban Samu. Yo pensé que era Samu de Samuel, pero no. Luego me dijo la propietaria que era Samu de Samurai. Paciente totalmente postrado, no quiere comunicarse con el medio, no tiene ningún tipo de interacción respecto a ningún estímulo, ni sonoros. Estado mental, te acercabas y estaba atento, pero no estaba alerta, ¿vale? O sea, era un paciente que no quería saber nada del medio. El paciente estaba con lismania, ¿vale? Estuve viendo las placas y es un paciente que tiene una lismania generalizada por todos los cuerpos vertebrales, tiene una imagen de osteoporosis, ¿no? Entre comillas, una afectación de huesos largos. Había un dolor brutal, ¿vale? De hecho, creo que aquí venía. Se le realizó un TAC, podéis ver, bueno, no sé si qué calidad de imagen nos está dando, pero veis que hay en toda la zona de columna esta imagen apolillada.
y en lo que os decía también en huesos largos. Es un schnauzer, miniatura, 8 años, macho castrado, estaba vacunado y desparasitado, diagnosticado de lismania con 4 años y había estado tratado y estable, ¿no? Tenía un último control de hace unos 7 meses con un título de 1.100. Desde hace un mes le habían detectado que estaba más cansado y había tenido cojeras esporádicas y el compañero había tenido respuesta inicial con AINES. Las siguientes le dio un tratamiento de 5 días, mejoró, y luego el propietario por su cuenta le siguió dando, o sea, le hacía paradas, ¿no? Le daba 2, 3 días, mejoraba, lo quitaba. Pero sí que había notado que estaba reacio a jugar con los propietarios. Desde hacía 7 días estaba totalmente reacio al movimiento, vocalizaciones, claudicación total, incluso con caricias. No había echado la boca. Esta es otra de las características. A veces, dependiendo, aquí sí que depende totalmente de cómo sea el paciente, ¿no? Pero hay pacientes que pueden ser muy agresivos frente al dolor, pero hay otros que todo lo contrario, simplemente vocalizan, cogen postura de defensa, que es un poco lo que hacía Samurai, ¿no? Se hizo una lismania actual que fue superior a 1,400, ¿vale? En el momento de diagnóstico. Había una hiperproteinemia bestial, o sea, estaba en un momento potente, ¿no? Estaba con filocoxib inicial cuando llegó o sea, cuando llegó al centro, estaba con filocoxib, paracetamol, tramadol, gabapentina y metamizol. De tramadol se le pasó a metadona y no hubo una mejoría clínica muy marcada, ¿vale? En la exploración, ¿qué noté yo? Bueno, pues un dolor generalizado de intensidad moderada con hiperalgesia cutánea en toda la zona de columna. Exploración con frío y calor no fue necesaria, ya que eso que veían los propietarios, eso que tocaban al hacer una caricia, esa caricia es, bueno, algo que ante una caricia supone un dolor extremo, es un cuadro de aloidinia. Dolor moderado severo, la palpación profunda de la columna. A mí aquí sí que me quiso echar la boca. Y dolor severo a la exploración de las extremidades, ¿vale? Sin poder diferenciar realmente una localización. Esto es muy típico de estos dolores por agentes infecciosos. Había una reactividad disminuida, estímulos cognitivos, pero con un estado de conciencia, bueno, disminuida, pero o sea, el estado de conciencia estaba normal, pero no respondía a ningún tipo de estímulos, ¿vale? Y conmigo sí que fue agresivo a la exploración, cosa que con los propietarios no. Para mí el DIVAS fue de 85 sobre 100. ¿Vale? ¿Qué opción analgésica os plantearíais? Voy a hacer la prueba. No sé si podéis, voy a esperar un poquitín. Si queréis, podéis leer el código QR o se os abrirá una pantalla en el teléfono y le podréis seleccionar los resultados. En teoría, bien, uno me ha llegado, con lo cual esto es que está funcionando. El resto es que o estamos solamente nosotros tres en la charla o no queréis participar, pero bueno, no pasa nada. Yo voy a acabar igualmente. ¿Qué opción analgésica plantearíamos? Bueno, opciones que se oyeron: parches de fentanilo, cambio de AINES, eutanasia. Para mí la eutanasia es la última opción, ¿no? Está claro. Aunque cuando hablamos de dolor, la eutanasia también hay que plantearla como bueno, quizás es el último tratamiento, ¿no? Evidentemente, pero también está relacionado con la calidad de vida. Bueno, ¿qué me planteé yo con Samurai? Lidocaína, infusión continua, evidentemente, lidocaína 3 miligramos por kilo hora cada 24 horas, y ketamina 0,15 miligramos por kilo hora cada 24 horas. ¿Cómo fue la evolución? Bueno, hubo algo de ingesta de comida forzada acercándose, lo que antes no lo hubo, a las 8 horas de administración. A las 12 horas, tras mi exploración, hubo un DIVAS de 68 y a las 24 horas un DIVAS de 56. Lo que hacemos con esto, bueno, se mantuvo hospitalizado, se dio alta, y se dio alta con AINE, con gabapentina, con paracetamol, y si hacía falta un rescate analgésico con metamizol. Aquí el adaptar un protocolo analgésico u otro, está claro que es un cuadro de dolor agudo, ¿vale? Aquí no podríamos utilizar una escala como la que luego nos va a contar María Teresa, pero necesito evaluarlo, necesito cuantificarlo. ¿Por qué? Porque la eficacia va mucho más allá. La eficacia del tratamiento analgésico, bueno, pues podemos ver que sí que ha comido algo, pero cuando yo paso de un compañero a otro y pasamos digamos, el turno de guardia o pasamos el tratamiento, le duele mucho o le duele poco, el poco o mucho se queda muy corto. En cambio, si le damos una valoración numérica, es algo mucho más
cuantificable. ¿Vale? Otro caso de Wally. Wally, en la evaluación previa no presencial, tenía una historia clínica. Wally la habéis visto antes también, es el que os he puesto en el ejemplo, ¿no? Tenía una evaluación previa no presencial, había tenido extracciones dentarias. Os he puesto un caso de dolor orofacial, porque muchas veces el dolor orofacial en el paciente, hay escalas específicas ya para dolor orofacial. De hecho, hay una del grupo de estudio de Giorgia de la Roca, que está en italiana, han validado una, pues justo para dolor orofacial. El dolor orofacial está infravalorado en muchos casos. ¿Vale? He cogido dos casos, tenemos un montón de opciones de enfermedad degenerativa articular, dolor visceral, pero bueno, este se me ha ocurrido justo quizás porque esta semana he visto en consulta de dolor, en la clínica de dolor, un caso parecido. Había, bueno, pues restos radiculares, ¿no? Pude ver un paciente que de forma episódica, sin estar relacionado con la comida, hacía estos movimientos. Eran difíciles de grabar para el propietario. De hecho, habéis visto un primer vídeo que está con poquísima luz, que fue el original. Bueno, pues es normal, porque estos dolores que están relacionados con un dolor con componente neuropático es un dolor de calambrazo y el paciente lo tiene, es un dolor, quizás la definición perfecta de dolor irruptivo, ¿no? Aparece y en algunos casos, si hay un estímulo y el estímulo persiste, el dolor persiste, pero si no, a veces el dolor desaparece tras unos segundos o incluso minutos. El propietario no da tiempo a grabarlo. Entonces, bueno, hay que ir viéndolo. Volvemos a no tener una escala específica porque este caso es anterior a la escala que os decía que se ha validado. Y la escala analógica visual del propietario fue de 36/100. Yo hice un DIVAS mío tras la exploración. Uy, perdona, que se me ha ido el dedo. Hice un DIVAS mío tras la exploración, que creo recordar que estaba en 62, una cosa así. Y se hicieron radiografías dentales que no había restos radiculares. La radiografía que teníais antes es una radiografía previa a la compañera que me remitió el caso, me lo remitió después de haber hecho las extracciones, ¿vale? Que eran estas de aquí, ¿vale? Esto de aquí. Es como le llegó a ella realizó las extracciones y después de eso no había ya restos radiculares. Aquí me gusta ver lo que yo veo frente a lo que el propietario quiere ver, ¿vale? Porque lo que el propietario aquí inicialmente va a ver es que el gato, eran dos propietarios que estaban separados y uno le dejaba el gato al otro. Vale, pues uno de ellos veía que el gato había habido pérdida ponderal de peso, pero además tenía como restos de comida en el comedero, ¿vale? Era poco eficiente al comer y pensaban que era por las extracciones que se le habían hecho. No podía comer bien, ¿vale? Entonces, muchas veces, aunque el propietario me lo cuente, me prefiero verlo yo de primera mano, ¿vale? Esto es lo que vi. Este no es el mismo gato, evidentemente, pero esto es importante porque luego cómo come el gato es importante para ver si le cuesta o no le cuesta. Fijaros el aspecto de dolor que tiene con los ojos entrecerrados, ¿vale? Le cuesta masticar, bueno, viéndolo da la sensación de que le está doliendo al masticar. Vale, en el caso de Wally, es un gato macho castrado de 8 años que está desparasitado, vacunado hasta los 2 años, ¿vale? Desparasitado más o menos. El propietario decía que sí, que le daba pastillas de vez en cuando. Vacunado hasta los 2 años. Extracciones dentarias, hacía más de 1 año. Y desde hace un par de meses hay vocalizaciones, sobre todo durante la comida, y tarda más si se le cae parte, ¿vale? Esto es lo que comenta. Se había hecho un limpieza y pulido de los 4 colmillos al inicio del cuadro, que son los dientes que le quedaban. Se habían sacado ya todos los restos radiculares que se ven en la radiografía y hubo una ligera mejoría.
¿vale? Se volvió a testar otra vez infecciosas porque no estaba muy claro si lo tenía, si no lo tenía, dio felfiz y toxoplasmosis. Otras semanas estuvo con meloxicam, había ligera mejoría, pero siempre volvía al estado anterior pasadas 48 horas después de retirar el Metacam. Había estado con otros tratamientos, había pasado por otros compañeros con prednisolona y metronidazol dentro del protocolo de tratamiento, ¿no? Sin sedación es un paciente que era difícil de sedar, de explorar, con lo cual hice una sedación secuencial para poder hacer la exploración. Esta sedación secuencial, en el caso de los gatos, en el caso del perro se ha dicho que antes utilizaba dexmedeto, en el caso de los gatos utilizo también lo mismo, un alfa-2 agonista, asumiendo que tiene cierto efecto analgésico, pero también asumiendo que cuando el dolor es muy intenso, ese efecto analgésico a veces es insuficiente, ¿vale? Pero es que si no, muchas veces que es la única opción, ¿vale? La exploración no fue diagnóstica. ¿Por qué? Pues porque Wally no fui capaz de explorarlo, había que profundizarlo mucho y ya una vez que lo profundizamos no me quedó claro. El DIVAS mío fue de 58/100, pero realmente en este caso fue un DIVAS más que asociado a la exploración, asociado al cuadro clínico y lo que el propietario me había dicho, ¿no? La conclusión aquí para mí fue de que lo que teníamos era un dolor neuropático orofacial. Está descrito, el síndrome de dolor orofacial felino está descrito ya desde hace tiempo y en humana está más que descrito. Este artículo de 2010, yo creo que es el primero, ¿no? que lo describió. Y el tratamiento y la efectividad de los diferentes tratamientos es un poco anecdótico, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, corticoides. Bueno, la efectividad más o menos, un 33%, es muy variable. No está muy claro el origen y aquí dentro de estas drogas no está incluida la gabapentina, ¿vale? ¿Cómo manejo yo? Ya que os he visto poco activos, esto me lo voy a saltar. ¿Cómo manejaría yo este paciente? Bueno, desde un punto de vista médico, con AINE, con gabapentina y amitriptilina es lo que estaba tomando Wally. Yo con esto, pues bueno, tampoco puedo hacer mucho más, ¿no? Entonces, el cuadro en el momento que yo vi a Wally era bastante severo. Wally, se escribe tal cual, ¿vale? Yo lo hubiera puesto de otra forma, pero lo he cogido tal cual lo tenía en la cartilla. El tratamiento médico yo me fui al último piso, ¿vale? La valoración del dolor el propietario estaba bastante ya desesperado, había habido pérdida de peso y los episodios se habían incrementado. Esos episodios de vocalización, incluso en las últimas semanas había llegado incluso a vocalizar, y esos episodios como de movimiento, ¿no? de calambre que le daban la mandíbula había aumentado también en frecuencia. Lo que hice fue plantearle una infiltración, ¿vale? Aquí, y lo que hice fue irme al último piso, él ya estaba con tratamiento médico, irme al último piso y luego bajar. Bloquear, Samurai, no sé por qué, bueno, bloquear el maxilar el bloqueo maxilar o mandibular o ambos, dependiendo del caso. En el caso de Wally, le hice bloqueo en los 4 cuadrantes. Bilateral, si hace falta. En este caso no estaba claro dónde la localización, ni siquiera por los vídeos, era en uno de los lados. Movía la movilización de la boca era hacia los 2 lados indistintamente, con lo cual decidí. Combinación de bupivacaína con dexmedetomidina y acetato de triamcinolona. Aquí os he puesto un reporte, ¿no? La combinación de cuando hacemos analgesia invasiva tenemos diferentes opciones, hay muchas opciones desde esta que os pongo, solamente anestésico local, toxina botulínica, solo corticoide, neuromodulación e incluso neurolisis con alcohol. Hay que valorar cada caso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he puesto lo que hice en este caso concreto, que fue una infiltración de bupivacaína y dexmedeto asociado a transcinolona. Y aquí os he puesto esto, es la evidencia. En humana es quizás lo que más, ahora en humana están tendiendo a utilizar otras combinaciones y quizás otras técnicas, incluyendo la radiofrecuencia,
la neuromodulación por radiofrecuencia pulsada, pero durante mucho tiempo se ha estado utilizando y quizás sea lo que estemos utilizando ahora, ¿no? Porque el coste de la radiofrecuencia por ahora para nosotros es impensable. Aunque, bueno, quién sabe si de aquí a no mucho tendríamos disponibilidad de ello. Bueno, el caso que funciona. ¿Cuánto tiempo funciona el efecto del bloqueo? Bueno, pues lo que se ha visto con este tipo de bloqueos para dolor crónico es que la eficacia va mucho más allá de lo que es la eficacia de las drogas en sí. En la bupivacaína podríamos tener una eficacia de 6, 8, 12, como muchísimo, 24 horas. Pero cuando esto para dolor agudo, pero cuando hablamos de dolor crónico y lo asociamos a otros fármacos, se prolonga mucho el efecto. ¿El por qué? Posiblemente por la acción del corticoide a nivel de la membrana neuronal, también porque estamos haciendo una especie de reseteo, ¿no? De esa señal anómala, de ese camino que está alterado a nivel de esa vía nociceptiva y posiblemente ese reseteo hace que luego me dé tiempo a que se cargue. En mi experiencia, él va a variar mucho dependiendo de la intensidad. Hay algunos animales que con un único bloqueo ha sido suficiente. Por ejemplo, Mago, el gatito que os he puesto ahí, creo que solamente le hicimos un bloqueo. Este gato estaba asociado a una toxoplasmosis y solamente con un bloqueo fue suficiente. Pero lo que sí que nos deja es que otros, a lo mejor tengo que repetirlo a los 2 meses, o a lo mejor lo repito al mes y luego ya el siguiente puede valer a los 3 meses o a los 6 meses. Hay que individualizarlo, ¿no? Al final lo que buscamos es que el tratamiento médico sea lo más eficaz posible. Yo en el caso de hacer infiltración con corticoide retiro antes el AINE antes de la infiltración con corticoide, aunque son dosis muy, muy bajas. Estamos hablando de prácticamente muchos de ellos no tienen efecto sistémico. Al final, la dosis descrita en algunos de los estudios en veterinaria, no en este caso que no hay, pero para algunos estudios de, por ejemplo, infiltraciones epidurales de corticoides, se hablaban de unas dosis muy altas inicialmente, que había efecto sistémico, con lo cual ahí, ¿le está haciendo efecto por el efecto corticoide o no? Cuando afinamos y bajamos dosis y vemos que siguen siendo igual de eficaces es cuando realmente podemos decir, vale, esta técnica invasiva que estoy utilizando funciona porque funciona. No funciona porque le he puesto un corticoide a dosis altas, que es un poco lo que hacemos con este. Tratamiento médico con AINE, gabapentina y amitriptilina seguimos. El AINE lo retoma pasado una semana, más o menos, en el caso de la triamcinolona. Si utilizo dexametasona, por ejemplo, este lunes hice uno con dexametasona, a dosis de 0,02 miligramos por kilo, son dosis muy bajitas. Conseguimos una mejoría que podemos utilizar, si vamos a seguirlo con el antiinflamatorio, lo podemos utilizar a los 4 días, 5 días, ya podemos introducirlo. ¿Qué conseguimos con los bloqueos? Pues bueno, este es Mago, este es el que os decía. La expresión, ahora no le podemos ver, tiene los ojos un poquito cerrados, pero está comiendo pienso seco. Este pienso seco no era imposible que lo comiera previamente, ¿vale? El tratamiento médico, ¿qué más podemos hacer? Porque en evolución, bueno, pues es que el tratamiento médico podemos aumentarlo con un montón de adyuvantes. Acordaros de los escalones de los pisos, el primero, segundo, tercero. Vale, pues yo me he ido al cuarto y ahora bajo a los siguientes pisos. El piso 0 son los adyuvantes, luego meto los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, pues podemos hacer muchas cosas. Los ácidos grasos, en algunos procesos inflamatorios muy severos, la inclusión de DHA y de EPA puede mejorar, sobre todo aquí nos tenemos que ir a dosis bastante más altas de estos ácidos grasos, no las típicas para piel, sino dosis de 100, 150 miligramos por kilo. El tema de la acupuntura también se ha visto que funciona, no para temas orales, o yo por lo menos no lo he encontrado, pero sí para temas de enfermedad degenerativa articular. El uso de cannabidiol, que ahora está muy de moda, pues bueno, hay algún estudio en el que nos dice que en tratamiento de dolor orofacial, sobre todo asociado, en mi experiencia, más a gingivitis y gingivostomatitis, funciona relativamente. Hay que verlo. Aquí dentro del cannabidiol tenemos un montón de productos y esto, bueno, daría para estar horas aquí hablando de ellos, y con lo cual sí que se ha visto que aumenta la expresión de receptores cannabinoides. Tenemos un montón de situaciones en las que podemos administrar, podemos prescribir los adyuvantes.
La eficacia de estos adyuvantes, pues bueno, no hay mucha evidencia, ¿vale? Quizá más que eficacia, hablemos de evidencia. La evidencia de efecto es muy baja. Os he puesto aquí en este artículo de revisión, me pareció interesante, ¿no? Porque habla de la evidencia, ¿no? De todos estos adyuvantes que podemos utilizar, y la evidencia realmente es baja y tenemos que construirla nosotros. Pero el que no haya evidencia, la ausencia de evidencia no quiere decir ausencia de eficacia, ¿vale? Puede ser que todavía no hayamos visto, no hayamos podido dar esa evidencia. Entonces, bueno, pues en eso es en lo que tenemos que trabajar. Y el trabajar de forma conjunta unidades de dolor multicéntricas, multidisciplinares, con unidades de dolor monográficas en clínica, nos puede ayudar justo a eso, a buscar esa evidencia y a ir dando esa evidencia. Otro escenario, os he contado ya un poquito el escenario de Mago, ¿vale? La analógica visual del propietario daba entre 23-100 a 81-100 y hicimos una valoración, no había pruebas de imagen, si tenemos la toxoplasmosis positivo y calicivirus positivo, y aquí nos encontramos con este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones, sin sedación era imposible abrirle la boca, por muy bueno que sean los gatos. Muchas veces aquí de hecho, la gatita de este lunes pasado era una gata muy buena, pero claro, esto genera mucho dolor. Este proceso inflamatorio asociado al calicivirus necesita un tratamiento multimodal. Tengo que tratar por un lado el calicivirus y por otro lado tengo que tratar el dolor. El tema es que el dolor genera inmunosupresión. Si yo tengo un paciente inmunodeprimido, su sistema inmune va a hacer que no va a luchar contra el calicivirus. El calicivirus va a proliferar como los champiñones. Al final necesito dar analgesia. Aquí, mi experiencia en estos casos, salvo en casos muy severos en los que no hemos conseguido una eficacia con tratamiento médico, es que el tratamiento intervencionista no me va a permitir quitarle el resto de medicación, pero sí me va a permitir aliviar y mejorar la calidad de vida del paciente mientras conseguimos mejorar ese sistema inmune. Y a veces esos picos de dolor altos son los que machacan el sistema inmune. Entonces, bueno, el uso de corticoides, estamos en lo mismo, la eficacia muy buena para bajar inflamación, pero a largo plazo va a empeorar el cuadro de calicivirus, con lo cual yo aquí lo que suelo hacer en este tipo de pacientes es, bueno, pues decidir, ¿no? Hago una escala analgésica, antiinflamatorio siempre que sea posible antiinflamatorio siempre que sea posible, ciclos de antibiótico para mejorar, de hecho con el antibiótico conseguimos cierta mejoría del cuadro clínico. Si el paciente se encuentra mejor, respira mejor, bajamos la inflamación y además hacemos una infiltración el día que le hemos hecho la exploración, pues me va a ayudar, evidentemente me va a ayudar a mejorar. La gabapentina también ayuda porque hay un componente de dolor neuropático. Estamos en lo mismo, podríamos añadir cannabinoides, podríamos añadir ácidos grasos. Ojo con los ácidos grasos en gatos, ¿vale? Que tienen su miga. Pero bueno, podemos hacer cosas y siempre podemos hacer cosas para el tratamiento de dolor. O sea, es simplemente buscar las opciones más adecuadas para cada paciente y para cada situación clínica.